de San Lucas, capítulo número 15, el verso número 3 al verso número 6. Y leemos la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera las Sagradas Escrituras: entonces Él, Jesús, les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu obra, Señor, tu iglesia. Bendecimos, Señor, esta familia, porque somos una familia, la iglesia, la familia carismática, Señor, y declaramos tu bendición sobre cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle la bienvenida al Espíritu Santo, por favor. Levante su mano derecha y diga conmigo: recuperando lo perdido. ¿Cómo he titulado el mensaje? Recuperando lo perdido. Leyendo este pasaje, que corresponde obviamente a la parábola de la oveja perdida, concluyo que todos, sin distinción alguna, hemos experimentado algún tipo de pérdida en nuestra vida. Por ejemplo, pregunto: ¿quién no ha perdido un puesto de trabajo en alguna ocasión? ¿Quién no ha perdido una oportunidad que podía sacarlo en adelante? ¿Quién no ha perdido algún tipo de relación sentimental, amorosa, o en algunos casos quizás su matrimonio? ¿Quién no ha perdido en algún tipo de negocio que ha realizado? Creo que muchas personas han sufrido pérdidas. Muchos, por ejemplo, han perdido finanzas, otros han perdido quizás un familiar por causa de muerte, otros han perdido un hijo porque quizás se hundió en el mundo de las drogas, otros han sufrido pérdidas incluso en su ministerio, otros han sufrido pérdidas en su buen nombre o en su buen testimonio. ¿O cuántos en este momento están atravesando por un tipo de pérdida en su salud? O en el peor de los casos podemos conocer gente que ha perdido incluso su fe. Por eso en una ocasión Jesús le dijo a Pedro: Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falte. Todo lo puedes perder en la vida, pero nunca pierdas la fe, porque si pierdes la fe lo has perdido todo. Y particularmente vas a perder la oportunidad obviamente de recibir tu milagro, y obviamente algunos incluso han perdido incluso su salvación. Yo no sé cómo te sientas hoy, o no sé si estás pasando por un tiempo de pérdida. Lo único que yo sí sé es que incluso hay muchas personas que dicen: pastor, el que está perdido soy yo. Yo soy el que estoy perdido. Ahora, yo le tengo una noticia a usted en esta mañana. El Evangelio de San Lucas, capítulo 19, el verso número 10. Si estás perdido, dice la palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si eras tú el perdido, hoy viene Jesús a buscarte. Hoy viene Jesús a salvarte. Hoy viene Jesús a restaurarte. Hoy viene Jesús a bendecirte para que tengas vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si todo lo dabas por perdido, hoy quiero decirte: no todo está perdido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sufriendo grandes pérdidas. Hay muchas cosas en tu vida que se pueden perder. Número 1, se pueden perder por falta de cuidado. Número 2, se pueden perder por una mala administración. Pero hay otras cosas en tu vida que se pueden perder por causa de tus propios enemigos o tus propios adversarios. Creo que todos sabemos que todos tenemos un enemigo en común. Y ese enemigo en común es un enemigo espiritual, y es el diablo. Por ejemplo, todos aquí hemos leído en alguna ocasión la historia del santo Job. Cómo por causa de un ataque directo de Satanás, dice la palabra que Job lo perdió todo. Job era un hombre bendecido por Dios, un hombre apartado del mal, un hombre recto y temeroso de Dios. Hasta que un día, dice el libro de Job en el capítulo 1, en el verso número 6, que vinieron y se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, y dice que en medio de ellos estaba Satanás. Dios elogia la fe de Job, Dios elogia la rectitud de Job, pero al final el diablo le dice: mira, sencillamente Job está aquí, te bendice, es recto porque tú le has rodeado de muchos bienes, pero si tú quitas aquello que tiene Job, vas a mirar cómo él te maldice en tu propia presencia. Al final Dios le permite a Satanás que venga y ataque
todo lo que tenía Job. Y dice la palabra que lo primero que vinieron fueron los sabeos y mataron a sus criados y se llevaron todo lo que él tenía. Y dice la Biblia que y que había solamente quedado uno para darle la noticia. Y mientras le daba la noticia a Job de lo que había ocurrido, dice la palabra que luego fuego del cielo descendió, quemó las ovejas, quemó los pastores y los consumió. Y que tan solo escapó uno para darle la noticia. Y mientras hablaba, entonces dice la palabra que los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, arremetieron contra las ovejas y se las hurtaron. Y solo escapó uno para darle la noticia. Y entonces mientras hablaba, dice la palabra que entonces vino otro y le dijo: Job, mira, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de tu hijo el primogénito, pero un gran viento vino del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa y la casa cayó sobre tus hijos y todos murieron. Yo creo que ese día fue un día de grandes pérdidas. Yo me pregunto, ¿cuántas personas hoy en día han sufrido pérdidas en diferentes áreas de su vida? Y consideran: pastor, definitivamente es difícil que yo pueda recuperar lo que he perdido. Al final Job termina perdiendo su propia salud, porque dice la Biblia que una sarna maligna desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies inundó todo su cuerpo. Perdió sus amistades, perdió su reputación, perdió su economía, perdió su hacienda, perdió sus ovejas, perdió sus camellos, perdió todo, perdió los criados, perdió los siervos, perdió todo. Y aun cuando se encontraba en el peor estado, la mujer simplemente se le acerca y le dice: aún retiene la integridad, maldice a tu Dios y muérete, no te resta nada más. Eso es lo que quizás el enemigo te ha venido diciendo durante mucho tiempo. Lo has perdido absolutamente todo. Has perdido la salud, has perdido las finanzas, has perdido tu matrimonio, has perdido ya tu ministerio. ¿Ya para qué vives? Si ya no tienes nada más que perder, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¿Cuántas personas por causa de una pérdida lastimosamente han tomado la fatídica decisión incluso de quitarse su propia vida? Porque no es fácil soportar el sentimiento de una pérdida. No es fácil saber que algún día tuvimos que perder algo en particular. Quizás por una mala administración, quizás por una mala decisión o quizás por un ataque del enemigo. Y en la Biblia podemos encontrar personajes que perdieron muchos. En este caso el santo Job lo había perdido absolutamente todo. Yo no sé si estás pasando por un momento de pérdida. No sé si algún momento de tu vida pasaste por un momento de pérdida, o quizás a futuro vas a pasar por un momento de pérdida. Pero hoy quiero decirte de parte de Dios que todo lo que has perdido ciertamente lo vas a recuperar. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: lo voy a recuperar. ¿Por qué? Porque eso se llama fe. Porque yo no vine simplemente aquí a predicarle y a recordarle sus desgracias. Ay, pastor, yo eso ya lo tenía superado. Ay, pastor, ya eso ya lo tenía yo pasado y usted me está recordando lo que un día tuve y hoy en día lo perdí. Quiero basar esta enseñanza en una historia que se registra en el Antiguo Testamento, y particularmente en el primer libro de Samuel, capítulo número 30, verso 1 en adelante. Acompáñeme por favor, primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1. Y esta historia habla de un pueblo enemigo, amalecita, que puede tipificar incluso al mismo diablo o Satanás. Entonces dice el primer libro de Samuel 30, del 1 al 3, cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir el camino. Verso 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Los amalecitas, pueblo adversario y enemigo del pueblo de Israel. Dice la palabra que habían invadido el Negev y habían asolado el Siglag, es decir, el lugar donde habitaba el pueblo de Israel y donde habitaba toda la familia de David, juntamente con sus 2 mujeres
y todos sus hijos. Dice la palabra que lo habían asolado, se habían robado absolutamente todo y lo poco que había quedado lo habían quemado. Habían secuestrado a estas mujeres y se las habían llevado para seguir el camino. A ninguno dieron muerte. Pero aquel día David y todo el ejército y el pueblo de Israel estaban sufriendo una gran pérdida. Diga conmigo, gran pérdida. Un revés para su vida. Cuando uno analiza bajo la lupa la adversidad, se va a dar cuenta que lastimosamente a la gente buena le pueden ocurrir cosas malas. Es allí donde los que un día mataron gigantes se desaniman. Es ahí donde los ungidos consideran y se preguntan, ¿pero qué hemos hecho? Dice la palabra que todo el pueblo que había quedado levantó su voz y lloraron. A tal punto que dice la palabra que sus fuerzas les habían abandonado. Mire, iglesia, cuando usted pierde algo, viene el tiempo de lágrimas. Cuando pierde algo, viene el tiempo de la angustia. Cuando se pierde algo, viene el tiempo de la desesperanza, de la desilusión. Cuando usted pierde algo, es ahí donde usted se siente un fracasado, una persona que no tiene propósito en su vida. Cuando usted pierde algo, siente que las fuerzas lo abandonan. Cuando tu dolor es superior a tu fe, lastimosamente tus fuerzas terminan por abandonarte. Y es prácticamente así como se sintió David. Ya no estaba su casa, ya no estaba su familia, ya no estaban sus hijos, ya no estaban sus esposas, ya no estaban sus propiedades, porque un día lo habían perdido absolutamente todo. Yo sé que algunas personas se están identificando en esta manera y dirán, pastor, yo un día lo perdí todo. Un día perdí mi hogar, un día perdí mi matrimonio, un día perdí a mi hijo en el mundo de las drogas, un día perdí en un negocio. Tomé una mala decisión y hasta el día de hoy no he podido recuperarme. Déjame decirte que a partir de hoy te recuperarás en el nombre de Jesús. Ahora, yo le decía en medio de esta disertación que yo no vine a recordarle sus desgracias. Y yo quiero entrar en esta segunda parte de la predicación, cómo recuperar lo perdido. Diga conmigo, ¿cómo recuperar lo perdido? Acompáñenme, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 18 al verso 20. Y yo creo que este versículo le impacte de fe, le llene y usted se llene de coraje y del Espíritu Santo, que entienda que sí es posible. Y dice la Biblia, este es el versículo final de esta historia. Pero entonces dice así, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Diga conmigo, todo lo recuperó David. Diga nuevamente conmigo, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Pero ¿cómo hizo David para recuperar todo lo que había perdido? Y yo le voy a enseñar 3 cosas importantes a tener en cuenta de cómo recuperar todo lo que has perdido. Y el primer paso lo vemos en el verso número 6, primer libro de Samuel 30, el verso número 6. Y dice la Biblia de la siguiente manera, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Diga conmigo, más David se fortaleció en Jehová, ¿qué? Su Dios. Antes de que David se fortaleciera en Jehová su Dios, el texto comienza diciendo, y David se angustió mucho. El corazón de David estaba angustiado, porque esa es la primera consecuencia o el primer resultado cuando usted atraviesa por un sentimiento o por un estado de pérdida. La angustia es lo primero que te viene a visitar. Pero él estaba angustiado por su familia, estaba angustiado por sus hijos, estaba angustiado porque había perdido sus bienes, pero también estaba angustiado porque empezó a correr el rumor que el pueblo de Israel querían apedrearlo, porque lo estaban culpando por el hecho. ¿Y por qué lo estaban culpando?
Cuando uno lee todo el contexto de la historia, se va a dar cuenta de que David se fue a pelear una batalla que no le correspondía. Número 2, cometió un error. Se llevó todo el ejército y no guardó a su propia familia. No dejó vigilancia al pueblo de Israel. Número 3, se demoró en su retorno. Es decir, que cometió un error y la gente empezó a culparle, empezó a señalarlo y decirle: tú fuiste el responsable porque no hiciste lo correcto para que los amalecitas no viniesen y hurtaran lo que no les pertenecía. Entonces la gente decía: apedreémosle, matémosle porque él es el responsable. Sin embargo, David tomó la mejor decisión en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Y él dijo: me voy a fortalecer en Dios. ¿Me voy a fortalecer qué? Todos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado un Siglat. Un Siglat puede identificar ese lugar donde se pierde todo. Pero no puedes perder la fe. Y mucho menos puedes perder la esperanza. David entendía que ante la pérdida no era tiempo de resignación, sino que era momento de reacción. Diga conmigo: no te resignes, reacciona. Pero David ya no tenía fuerzas. En los versos anteriores dice la palabra que las fuerzas se les habían acabado. Es ahí donde la gente dice: pastor, llegó el momento de claudicar, llegó el momento de renunciar, llegó el momento en abandonarme a la circunstancia que estoy atravesando. Sin embargo, David no renunció, David no claudicó. Él sabía que sus fuerzas ya no le daban más para seguir luchando. Él sabía que no sabía qué hacer. Entonces la única decisión fue fortalecerse en Dios. Aprenda esto, iglesia: lo que te hunde no es lo que te sucede, sino de la manera como reaccionas frente a aquello que te está sucediendo. Recuerdo un pasaje del Evangelio de San Mateo, creo que es capítulo número 14, donde dice la palabra que Jesús le dice a Pedro: desciende de la barca. Y Pedro descendió y empezó a caminar. Pero al ver el fuerte viento, dice la palabra que comenzó a hundirse y empezó a faltarle la fe. ¿Eso qué significa? Cuando tú colocas tu mirada en los problemas, cuando tú colocas tu mirada en las circunstancias, déjame decirte que tu fe se empieza a perder. Empiezas a dudar. Y cuando empiezas a dudar, vas a empezar a hundirte en aquella situación. David no estaba permitiendo ser hundido en aquella situación, sino que dice la palabra que empezó a fortalecerse en Dios. Mire, la palabra fortalecer viene de un término hebreo, que es el término hebreo sasá, terminado en C. Sasá quiere decir aferrarse, agarrarse de algo con vehemencia. Muchas personas, cuando están pasando por un momento de pérdida, dicen: pastor, Dios me ha abandonado. Y terminan abandonando a Dios. Terminan apartándose del Señor. ¿Sabe por qué mucha gente comienza la vida cristiana y no persevera en ella? No persevera porque vino la dificultad, vino el desierto, vino la prueba, vino el momento de pérdida y lastimosamente caen en un estado de debilidad y angustia y terminan abandonando a Dios. Pero es cuando te faltan las fuerzas donde puedes fortalecerte en el Señor. Mire, el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6 en el verso número 10 diciendo de la siguiente manera: por lo tanto, demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. David un día escribió un salmo precioso y dijo: el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Cuando usted aprende a fortalecerse en Dios, se aferra a Dios, se agarra de Dios y empiezas a caminar por encima de las circunstancias que te agobiaban, por encima de la pérdida que te angustiaba. Por eso él decía: yo hice del Señor mi fortaleza, yo hice del Señor mi castillo fuerte, yo hice del Señor mi pastor, yo hice mi Señor mi refugio.
Y en momentos de dificultad, el salmista David siempre se fortalecía en el Señor. De ahí salieron salmos tan preciosos y valiosos como el Salmo 91. En momentos de persecución, en momentos de debilidad, en momentos de pérdida, entonces él escribía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos dicen amén? Caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra y no me tocará. ¿Cuántos dicen amén? Es aquel que escribió en el Salmo capítulo número 23: aunque ande por el valle de la sombra y la muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado, ¿qué? Me infundirán aliento. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa fortalecerse en el Señor. Dele ese fuerte aplauso al Rey. Iglesia, pastor, pero ya lo perdí, ya se lo llevaron. David se fortaleció en el Señor, en el poder de su fuerza. Él fue aquel que escribió: tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Señor, dame las fuerzas del búfalo. Y fortalecido David, tomó mejores decisiones. El pueblo de Israel simplemente se lamentaba. El pueblo de Israel lo culpaba y lo señalaba. Siempre cuando hay una pérdida, la gente anda buscando cuál es el responsable, cuál es el culpable de dicha pérdida, en qué se ha fallado. Mientras otros estaban llorando, David se estaba fortaleciendo. Mientras otros estaban quejando, David se estaba fortaleciendo. Mientras otros estaban resignando, David se estaba ¿qué? Fortaleciendo. No es el tiempo de renunciar. No es el tiempo de claudicar, no es el tiempo de abandonar, no es el tiempo de dejar la célula. Ya ahorita no asisto, ya ahorita no voy, pastor, estoy muy desmotivado, estoy muy desalentado. Yo quiero motivarte. Si has sufrido algún tipo de pérdida, empieza a fortalecerte en el Señor. Aférrate más a Dios, aférrate más a su palabra y estrecha esa relación con Él. Ahí donde empezó a radicar el cambio de cómo David más adelante podría recuperar todo lo que había perdido. Lo segundo, lo vemos en el verso siguiente, versos 7 y 8 del primer libro de Samuel, capítulo número 30. Y mire lo que hizo David. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó, diga conmigo, consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? Señor, ¿los podré alcanzar? Y el Señor le respondió. Diga conmigo, cuando yo oro, Dios responde. Y le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a todos los cautivos. David era rey, pero David también era un hombre de guerra. Pero me llama la atención que siendo rey y siendo hombre de guerra, lo primero que él pidió no fue su escudo, él no pidió su espada, él no pidió su lanza, él no pidió la jabalina, él no pidió los carros de batalla. ¿Sabe qué fue lo primero que él pidió? Diga conmigo, el efod. ¿Qué fue lo primero que él pidió? Algunas personas se están preguntando, pastor, ¿y qué es el efod? El efod era la vestidura del sacerdote. Porque yo sé que en muchas ocasiones cuando usted pasa por un estado de pérdida, quiere buscar la solución en sus propias habilidades. Él era el rey, era el hombre de guerra. Él tenía ya su propia vestidura, una vestidura real y una vestidura de guerra. Sin embargo, dice la palabra que él no pidió sus vestiduras, sino que pidió su efod. No importa cuál sea tu vestidura el día de hoy. No importa si eres empresario, si eres profesional, si eres empleado, si eres padre de familia. No importa cuál es tu posición. Si estás sufriendo por una pérdida económica, quizás algunos dirán, pastor, necesito habilidades financieras para salir de la pérdida económica. Si estás pasando por un momento de crisis en tu matrimonio, necesito un psicólogo para que me ayude. No estoy diciendo que no sea importante hacerlo. Estás pasando por un momento difícil, un hurto quizás. No, pastor, necesito la fiscalía. Mire, David no estaba buscando todas estas cosas que quizás eran necesarias. ¿Sabe qué fue lo primero que pidió David? Diga conmigo, el efod.
Mire, en el libro de Apocalipsis dice algo muy interesante. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el verso número 10, dice la palabra que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Diga conmigo, yo soy un rey, pero también soy ¿qué? Un sacerdote. Hay algo que tú no puedes perder frente a una pérdida. Es que tú eres un sacerdote. Y los sacerdotes tenemos comunión con Dios. Los sacerdotes frente a esa circunstancia debemos consultarle a Dios. Lo segundo que hizo David frente a la pérdida fue consultarle a Dios. Pero él sabía que para consultarle a Dios tenía que tener la vestidura sacerdotal. Fue ante su cobertura espiritual y le consultó. Le preguntó, porque él sabía que Abiatar era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Dijo, préstame el efod, porque voy a preguntarle a Dios lo que tengo que hacer. Muchas personas no le consultan a Dios frente a una pérdida, sino que van a consultarle a otro tipo de personas. Al amigo, perdone la expresión, al amigo borracho, a las personas que no le puede dar un buen consejo. David no fue a consultar al horóscopo. David no fue a consultar a los adivinos. David no fue a una casa a buscar un brujo para preguntar qué iba a hacer. David no fue a una adivina como lo hizo su antecesor Saúl, que fue a consultarle a la adivina de Endor y por eso pereció. Tampoco David fue a consultar a los astros. ¿Sabe a quién consultó? A Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Fue a buscar la voluntad del Padre. Fue a preguntarle a Dios, ¿qué puedo hacer ante estas circunstancias? Y David fue a consultar a Dios y le pregunta al Señor, Señor, ¿los persigo? ¿Y si los alcanzo? Y mientras David oró, Dios le dijo, persíguelos, porque ciertamente ¿qué? Los alcanzarás. Y porque ciertamente vas a librar todo. Hay una promesa, iglesia, sobre tu vida, que todo lo que has perdido ciertamente lo recuperarás. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que el enemigo te ha robado ciertamente será recuperado. La Biblia dice, si tu enemigo vino por un camino contra ti, por 7 caminos huirá de delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? Contigo no podrán. Mira, iglesia, me impacta mucho la naturaleza de David. La naturaleza de David no era una naturaleza pasiva. No se ponía a llorar allí. Obviamente lloró porque la angustia era mucho. Pero iglesia, miren, David le preguntó al Señor porque él quería recibir la aprobación de Dios. Yo no creo que David le preguntó al Señor porque él no supiera nada, porque él no supiera qué hacer. Porque la naturaleza de David era guerrera. David inmediatamente pudo haber cogido su armamento y sus hombres y salir, pero él quería recibir la aprobación de Dios. Necesitamos la aprobación de Dios. Fue y buscó la autoridad espiritual, el líder, el pastor. Fue y lo buscó y le dijo, yo quiero saber, por eso pásame el efod. Y después de que escuchó la promesa de Dios, entonces él ya dijo, bueno, aquí hay que hacer algo. ¿Qué fue lo que hizo? Y es el punto número 3 que le voy a explicar. Es muy elemental, parece muy sencillo, pero es importante que usted y yo lo apliquemos. David se fue a buscar lo que había perdido. ¿Se fue a buscar qué? Mire, primer libro de Samuel, capítulo 30, del 9 al 10 dice, y partió, diga conmigo, partió. Importante esa palabra. Partió pues David, él y 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió delante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados. Hay gente que se va a quedar. Hay gente que no va a poder seguir. Hay gente que ya está cansada. Dicen, no pudieron pasar el torrente de Besor. La pregunta es muy sencilla, la que le voy a hacer a continuación. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han perdido las llaves de su casa? ¿O cuántos de los que están aquí alguna vez han perdido las llaves de su vehículo, de su moto o de su? Yo le decía que este punto es elemental,
Pero ¿cuántos al ver que perdieron las llaves de su casa se sentaron en su sala y esperaron que ella apareciera? Yo creo que ninguno se sienta, pastor, aquí esperando a que ella aparezca. Yo siempre he dicho que en muchas ocasiones cuando la gente utiliza la siguiente frase, estoy esperando el tiempo de Dios, ese tipo de personas no le gusta accionar en nada. Yo les decía en uno de los puntos anteriores que David no se resignó, sino que David reaccionó. Diga conmigo, reaccionó. Hay muchas personas que frente a una pérdida se petrifican, se estancan, se paralizan y se ponen en un estado de no saber qué hacer. Pero yo estoy seguro que cuando usted ha perdido las llaves de su casa o las llaves de su vehículo, usted hace todo el esfuerzo por ir y buscarlas y recuperarlas. Leíamos en la parábola de la oveja perdida. Jesús preguntaba, ¿qué hombre que teniendo 100 ovejas pierde una? No deja las 99, va y busca la que ha perdido con el fin de recuperarla. ¿Qué quiero enseñarte a través de esta palabra? Que lo que un día diste por perdido, no está perdido. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Número 1, fortalecerte en el Señor. Número 2, consultarle a Dios, preguntarle a Dios y esperar la respuesta de Dios. Pero no te puedes quedar en la consulta, no te puedes quedar en la oración, no puedes quedarte simplemente esperando en el momento que Dios le responda, porque Dios te va a responder. Usted se imagina todo el tiempo David consultando y preguntando. Hay mucha gente que durante muchos años se le ha pasado orando. Aquí orando, pastor, para que Dios restaure mi hogar. Aquí orando para que se me devuelvan las finanzas. Aquí orando, pastor, para que aquel ladrón que me llevó mis cositas me las devuelva. Diga conmigo, llega tiempo en el cual yo tengo que accionar. Diga conmigo, accionar. David dice que inmediatamente Dios le dijo, ciertamente lo recuperará. Dice, partió, armó su gente de guerra y fue y los buscó. No todos siguieron porque algunos se quedaron en el torrente de Besor. Besor en el hebreo significa lugar de frescura. Hay gente que se queda en la frescura de la circunstancia. 200 se cansaron y se quedaron. Otros 400 siguieron con él. Le siguieron. Pero es muy elemental. Mire, en el Evangelio de San Mateo, creo que el capítulo número 6 dice la palabra, pedid y se os dará. Pero la gente piensa que solamente hay que pedir y se os dará. Luego dice, buscad y hallaréis. Es que no es suficiente con pedir. Diga conmigo, yo tengo que buscar. Y luego dice, tocad y se os abrirá. Hay gente que solamente se quedó en el pedir, pero no han buscado y no han tocado puertas. Porque luego dice la palabra, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abre. David era un hombre de carácter. Y el hombre de carácter actúa. David no solamente se quedó en la consulta, sino que inmediatamente partió. Diga conmigo, partió. Y fue a buscar a los amalecitas. No era fácil encontrarlos, porque obviamente habían perdido su rastro. Pero Dios siempre va a colocar situaciones, va a colocar personas, Dios va a colocar las cosas para que estén a tu favor, para que puedas recuperar lo perdido. En el verso 11 al 15 dice la palabra que mientras los hombres estaban buscando a los amalecitas, encontraron a un siervo egipcio que había participado de la invasión amalecita al Siglad, pero que un amo amalecita lo había abandonado porque ya estaba enfermo y se había quedado en el camino. Y entonces David le preguntó, ¿dónde están? Pero al verlo en esa situación, dice la palabra que le dieron pan y agua. Primero lo alimentaron a su propio adversario. Y esto me hace recordar una palabra de Jesús que dice en los evangelios, que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Y aquel que había sido el enemigo, primero le dieron de comer y de beber.
Y mire qué ocurrió en el primer libro de Samuel 30, 16 al 17. Acompáñeme. Dice que entonces aquel enemigo que había sido abandonado por una amalecita, lo llevó pues, y aquí que todos los amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de toda la tierra de Judá. Entonces David, al verlos allí, el ejército era más numeroso que el que él tenía. Pero cuando una persona tiene determinación, no importa cuán numeroso sea el ejército adversario, dice la palabra que David los enfrentó. David los atacó. Mire, espiritualmente hay muchas cosas que usted puede ganarlas en el mundo espiritual, que un día las perdiste. Pero en el mundo espiritual, porque obviamente hoy en día nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Dice la palabra que David vino y los atacó. ¿Vino y qué? Desde antes del amanecer. Eso lo dice uno de los textos allí. Desde el antes del amanecer hasta la mañana, hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó ninguno de ellos, sino 400 jóvenes. El ejército era más numeroso, porque escaparon 400 jóvenes, pero no significa que fueran 400, eran muchos más. Pero dice que a todos los venció. A todos los mató. Ahora, que usted pelee 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero que usted pelee un día entero y siga peleando hasta el día siguiente en la tarde, eso se llama perseverancia. Mira, iglesia, tu cuerpo te puede decir cuando te cansas, pero tu carácter te dice cuando te detienes. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso al rey. Tu cuerpo te dice ya no doy más, pero tu carácter te dice hasta el último hay que acabarlo. Y David perseveró, los atacó, los venció. ¿Y sabe qué dice el verso 19? Acompáñame al verso 19. Dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de todo el robo que le habían hecho y de todas las cosas que ellos habían tomado. Diga conmigo, todo lo recuperó David. ¿Sabe? La restauración y la restitución que Dios hace siempre será completa. No te va a faltar nada de todo lo que el enemigo te ha quitado o te ha querido robar. Todo lo vas a recuperar. La pregunta sería, ¿qué te falta por recuperar? ¿Qué te falta por recuperar? Algunos han perdido la fe, han perdido ministerio, han perdido, no sé cuál pueda ser tu pérdida. Pero al final dice la palabra del Señor, que David lo había recuperado todo. Diga conmigo, ¿lo había recuperado qué? Todo. Él no se quedó esperando. Él fue a buscarlo para tomarlo y fue a buscarlo para poseerlo. Mire, iglesia, cuando usted sale a recuperar, no solamente va a recuperar lo que usted perdió, sino que aún vas a recibir más allá de lo que un día perdiste. Cuando David regresó, la Biblia dice que no solamente regresó con lo que un día había perdido, sino que también regresó con un botín. Diga conmigo, con un botín. Cuando yo remonto lo que le pasó al santo Job, usted va a encontrar que un día Job no solamente recuperó lo que había perdido, sino que recuperó 2 veces más de lo que había perdido. Si un día tuvo 500 yuntas de bueyes, su postrer estado era tener 1000 yuntas de bueyes. Si un día tuvo 1000 ovejas, al final llegó a tener 2000 ovejas. El postrer estado de Job fue bendecido, porque dice la palabra que el santo Job fue restaurado al doble. Diga conmigo, restaurado al doble. Yo quiero que usted entienda en esta mañana que será restaurado al doble. Mire, yo sé que hay gente que lo ha experimentado, que lo que ha perdido durante muchos años, en tan pocos años lo ha recuperado. Yo he visto gente levantarse en 1, en 2 y en 3 años.
de manera milagrosa, de manera sorprendente. Solo Dios sabe hacerlo. Y hay testimonios de gente que llevaron 20 años perdiendo, 15 años perdiendo, 30 años perdiendo, hasta el día que se determinaron a no perder más. Tomaron decisiones, pasaron de la oración a la acción y terminaron recuperando incluso los años que habían perdido. Yo no sé lo que te voy a decir, pero te voy a decir algo. Si algún día perdiste tu familia, quiero decirte que vas a recuperar tu familia. Si algún día sentiste que tus hijos están perdidos, quiero decirte, vas a recuperar tus hijos. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo le dice a su padre: dame la herencia, que me voy, no quiero saber de ti. Quizás el padre en algún momento sintió desesperanza de no volver a ver a su hijo. Pero un día ese hijo sufrió una pérdida que lo hizo volver en sí. Y dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Este muchacho nunca pensó que podía recuperar lo que un día había perdido. Al regresar a casa, el padre mandó a preparar el mejor becerro y le dijo: ponerle un anillo, darle vestiduras nuevas, ponerle calzado nuevo, porque tú pensabas que vendrías como jornalero. Hoy quiero decirte que tú regresarás nuevamente como hijo. ¿Cuántos dicen amén? Vas a recuperar lo que un día has perdido. ¿Cuántos dicen amén? Vas a recuperar tu casa, vas a recuperar tu cónyuge, vas a recuperar tus finanzas, vas a recuperar tu ministerio, vas a recuperar un mejor empleo, vas a recuperar, si has perdido la comunión con Dios, vas a recuperar tu comunión con Dios, vas a recuperar tu fe, vas a recuperar tu salvación. Hoy quiero decirte de parte del Señor, todo lo que habías perdido lo vas a recuperar. Dele ese fuerte aplauso.